claramente no estamos llevando un seguimiento, pero estamos tomando algunas cosas del Antiguo Testamento para aprender un poquito más en cuanto a ello, para relacionarnos con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hay una confusión, decíamos, de que muchos aplican el Antiguo Testamento a la vida de hoy. Sin embargo, ya que lo hemos visto y la mayoría de nosotros entendemos, la ley que se aplicaba en el Antiguo Testamento, lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, era designado de Dios para un solo pueblo, ¿verdad? Y este es el pueblo de Israel. Y claramente vemos que es una enseñanza para nosotros, Romanos 15:4, primera carta a los Corintios, capítulo 10, para ver las cosas que se hicieron y para no volver a repetirlas, ¿verdad? En cuanto a los errores, pero también para conocer un esquema de redención en el cual de Génesis se viene anunciando el Mesías hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces tenemos una enseñanza en cuanto a ello, y lo que estamos viendo también algunas cosas de algunos personajes de la vida de ellos, para poder conocer un poco más en cuanto a ellos. Claramente la Biblia a veces habla mucho, solamente estamos tomando algunas cosas, y vamos a ver algunas cosas, cómo se aplican a nosotros, ¿verdad? El día de este tiempo. Pero antes de seguir, ¿verdad? En cuanto a este estudio, me gustaría iniciar el mes de abril, hermanos, el último domingo del mes, de cada mes. Vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas, porque todavía muchos de nosotros tenemos preguntas de algunas cosas, ¿verdad? Eso es bueno, ¿verdad? Preguntar. Pero no solamente es bueno preguntar, sino también es mucho mejor obtener la respuesta. Entonces, lo que vamos a estar haciendo, claramente, allí todavía parece que hay una cajita negra atrás. Si tiene usted alguna pregunta, pónganle un papelito. La pone ahí en esa cajita. Yo la voy a tomar y voy viendo. No le vamos a responder tal vez un domingo todas, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo algunas de las preguntas, respondiendo. Y claramente, como sabemos, las respuestas no son humanas. Las respuestas tienen que ser de Dios, ¿verdad? Bíblicas, claramente. Aquí no va a haber que yo opino, yo pienso, sino que vamos a ver lo que Dios dice y cómo se aplica, ¿verdad? Lo que Dios dice para la pregunta que tiene usted. Y eso es lo que vamos a ver. Así, hermanos y amigos, si usted tiene preguntas en cuanto a algún otro punto, le invito, parece que todavía está una cajita negra ahí atrás. Apunte en un papelito su pregunta, no tiene que poner su nombre, ¿verdad? No, nada más apunte la pregunta, póngala ahí y vamos a ir tratando con ella. Cada último domingo del mes vamos a tratar tal vez con 2 o 3 preguntas, según, ¿verdad? Como sea la pregunta, porque a veces se extiende la respuesta. Pero vamos a tratar con eso. Regresando, ¿verdad? Al estudio, estamos viendo las 3 etapas de la vida de Moisés. Estamos conociendo el personaje de Moisés, ¿verdad? La mayoría de nosotros conocemos, pero hay muchos que no lo conocen, y decíamos que tengamos paciencia, ¿verdad? Aquellos que ya conocemos la historia de Moisés, ya conocemos lo que es Éxodo, ¿verdad? Conocemos Génesis, los escritos, pero hay que tener paciencia porque tenemos muchos que son recién bautizados, ¿verdad? Hay algunos visitantes, o les vamos a dar la oportunidad para que aprendan ellos juntamente con nosotros. Les pedimos paciencia. Hablábamos las 3 etapas de la vida de Moisés y decíamos la primera etapa es la vida de Moisés en Egipto, ¿verdad? ¿Egipto con Y o...? No. Egipto. La vida de Egipto. Es que como predico bilingüe se me cuatrapean todas las palabras. La vida en Egipto, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad?, que Moisés nació claramente en un tiempo muy duro para el pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Ya para la etapa que Moisés vino a nacer, ya en esta etapa ya había muerto ¿quién? José, ¿verdad? José. Decíamos, ya había muerto José, quien es el que había traído a Israel, a sus hijos, ¿verdad?, a Egipto, y estaban viviendo una vida muy agradable en Egipto. Mas, sin embargo, cuando José murió, se levantó un nuevo rey, ¿verdad? Se levantó un nuevo líder, un nuevo rey, ¿verdad?, que no conocía a José. Entonces,
decíamos que este nuevo rey inició viendo que el pueblo de Israel crecía, ¿verdad? Se multiplicaba grandemente y se preocupó. Se preocupó, dijo, oye, este pueblo, si el día de mañana hay guerra contra nosotros, este pueblo se va a venir contra nosotros. Entonces, hay que parar ese crecimiento, ¿verdad? Hay que pararlo. Entonces, da la orden a las parteras que mataran, ¿verdad? A todo varón, a todo niño, niña o niño. Niño, ¿verdad? Niño, ¿verdad? Entonces, vemos que las parteras pues no siguieron esa orden. Pero también vemos que todo esto es providencia de quién? De Dios, claramente. Entonces, en vez de cesar, ¿verdad?, este crecimiento, el rey les puso más trabajo, ¿verdad?, más duro, los martirizó más, pero el pueblo se multiplicaba más. Y decimos que esto es providencia de Dios porque, ¿qué no es esto la promesa que le hizo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Verdad? Que sus generaciones serían como ¿qué? Como la arena, como las estrellas del cielo, ¿verdad? O sea, grande. Entonces, vemos que se multiplicaba y claramente en este tiempo, hermanos, vino a nacer Moisés. Y decíamos que Moisés nació, Moisés fue puesto, ¿verdad?, en un punto en el cual la hija del faraón, de este rey, lo vio. Pero decíamos, todo esto es providencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta hija del rey, esta hija del faraón lo tomó, pero ella no lo crió. ¿Quién lo crió a Moisés? Su madre, ¿verdad? Su propia madre. Entonces, vemos cómo Moisés fue criado por su madre. Entonces, él fue criado claramente con las enseñanzas hebreas, ¿verdad? Hebreas. Viene el tiempo, decimos, lo toma la hija del rey, pero como fue criado con las enseñanzas hebreas, a él le dolió mucho ver al pueblo, ¿verdad?, cómo lo maltrataban. Le dolió tanto que fue contra uno de los egipcios y lo mató, ¿verdad? Estamos viendo la vida de Moisés. No estoy dando las citas porque ya las vimos la semana pasada, eso es un repaso solamente. Entonces vemos que mata. Pero en ese entonces, si vemos, me decía uno de los hermanos el domingo pasado, ¿por qué le dio miedo a Moisés? Porque dice que se estaban peleando, ¿verdad? Dos mismos hebreos, y que él los quiso corregir, oye, no se peleen, y que le dijeron, bueno, ¿qué acabas de hacer tú? Y fue cuando le dio miedo, porque dijo, ya saben todos. ¿Y por qué le dio miedo, hermanos? Porque claramente sabemos que Moisés sabía que había cometido un error, ¿verdad? Él sabía que estaba mal lo que había hecho. ¿Por qué? Porque mató a este Egipto y lo escondió, lo enterró, ¿verdad? Entonces, él sabía que estaba mal. Entonces, le dio miedo, sabemos que se le estaba buscando para matarlo y huyó. Y en esto, ¿verdad?, entramos en la segunda etapa. Eso es lo que vimos el domingo pasado también. La vida de Moisés. ¿En dónde? Madián, ¿verdad? La vida de Moisés, no le pongo aquí Moisés para no extender tanto, pero sabemos que estamos hablando de la vida de Moisés, ¿verdad? La vida en Madián. Vemos que aquí Moisés, huyó a Madián, Éxodo capítulo 21, versículos 15, la segunda parte nos dice. Vimos que allí él llega y forma su familia, ¿verdad? ¿Con quién se casó Moisés? La hija de Jetro, ¿verdad? La hija de Jetro. Vemos ahí que nos dice, ¿verdad? Ahí en Génesis 2, en cuanto también tuvo un hijo, que decíamos más adelante vamos a hablar porque tuvo dos hijos, los menciona más adelante. Y vemos ahí a Moisés formando su familia. Y luego hablábamos que en ese tiempo Moisés, ¿verdad? En el tiempo de Madián, entra la preparación para la labor en la cual Dios tenía preparada para él. Y decíamos que entra la preparación porque Moisés trabajaba haciendo ¿qué, hermano? Cuidando un rebaño, ¿verdad? Trabajaba, ¿verdad? Cuidando ovejas, ¿verdad?
Era el trabajo que le ayudaba a su suegro Jetro, porque miramos ahí en el capítulo 3 de Éxodo, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, ¿verdad? Sacerdote de Madián. Entonces, miramos que esto le ayudó, es una gran preparación, decíamos, ¿por qué? Porque Moisés, hermanos, ya tenía una sensación, ya tenía una idea de cómo era acarrear, ¿verdad? Y cuidar un rebaño, hermano. Claramente un rebaño de ovejas, un rebaño de humanos es diferente, pero lo que queremos decir es que él ya tenía una noción, ¿verdad? De lo que era eso. Ya tenía una noción de lo que era cuidarlas, alimentarlas, ¿verdad? Mirar del peligro, ¿verdad? Que venían y las atacaban, cuidar de este peligro. Entonces, de juntarlas, ¿verdad? Todo esto tenía en la experiencia. Todo esto le sirvió en cuanto a él. Hablábamos que en este tiempo, aquí lo vemos en el capítulo 3, viene el llamamiento de Moisés, porque si usted se fija, recuerda, capítulo 2, versículo 23 en adelante, nos explica de que fue cuando dice que Dios oyó el clamor de ¿quién? De su pueblo, ¿verdad? Dios oyó el clamor de su pueblo. Entonces, ya era el tiempo para el trabajo de Moisés. Ya era el tiempo del trabajo de Moisés. Entonces viene el llamamiento de Moisés, se le aparece, ahí vemos en el capítulo 3, ¿verdad? Del 2 en adelante, se le aparece Dios, ¿verdad? Jehová, en aquella zarza, ¿verdad? Zarza ardiendo. Entonces, decíamos que aquí viene el llamamiento, ¿verdad? De Moisés. Claramente decíamos que cuando se le aparece Jehová, se va a animar Moisés y le dice Dios, ¿verdad? No te acerques, quítate ¿qué? Tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué era? Tierra Santa, ¿verdad? Porque estaba la presencia de Dios ahí, claramente. Entonces, ahorita vamos a poner una relación un poquito, ¿verdad? A cosas para nosotros ahorita, ¿verdad? Entonces, viene, ¿verdad? Y le dice, ¿ok? Y le explica, he oído el clamor de mi pueblo. Ahora le dice, te voy a enviar. Necesito que ahora tú, que has salido ahí, regreses al pueblo. Pregunta, hermano, ¿Dios le está encomendando un trabajo fácil a Moisés? No, ¿verdad? Porque para empezar, ¿verdad? Lo andaban buscando ¿para qué? Matarlo, ¿verdad? Para matarlo. Otra cosa, segundo, iba a ir a hablarle al rey, a decirle que lo mandó Dios cuando no conocían a Dios. No conocían a Dios. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que claramente este trabajo que se le está encomendando a Moisés no era fácil. Versículo 10 de ahí del capítulo 3 de Éxodo dice, por tanto, ven, dice, por tanto ahora, y te enviaré, dice, a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Aquí está, decíamos, ¿verdad? Aquí empieza Moisés a poner excusas, ¿para qué? Para no ir, hermano. Para no ir. Entonces viene aquí y le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién lo está mandando, hermanos? Jehová. Está mandando Dios, ¿verdad? Jehová lo está mandando. ¿Quién soy yo? Dice, para que haga estas cosas. Y él respondió, ¿qué le dice Jehová ahí en el versículo 12? Ve, porque yo estaré, ¿con quién? Contigo. No lo estaba mandando a ir así nada más solo, ¿verdad? Le dice, ve porque yo estaré contigo. Ahora le dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Esto es una gran seguridad. Y Moisés lo tenía que tomar de una gran seguridad. ¿Por qué? Porque todavía no estaba pasando, pero ya le estaba diciendo Dios, cuando ya estés fuera, esto es lo que vas a hacer. ¿Qué le está diciendo Dios con esto a Moisés? ¿Que era seguro o que no era seguro? Era seguro, ¿verdad? Porque le está diciendo, ya cuando saques a mi pueblo, esto es lo que vas a hacer. Dice, serviréis a Dios en este monte. Me vas a servir a mí. Entonces le está poniendo cosas Dios a Moisés con gran seguridad, ¿verdad? Para el trabajo que iba a hacer Moisés. Ahora, vemos ahí, versículo 13, ¿verdad? Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Él respondió Dios a Moisés, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahorita vamos a regresar un poquito a esto. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, ves. Moisés dice, la primera respuesta de Moisés es, bueno, ¿y quién soy yo para ir? Luego, ¿verdad? ¿Quién soy yo para ir? Pero aquí vemos la gran seguridad que le está dando Dios a Moisés. Ves, yo voy a estar contigo. Ahora, te estoy diciendo que vas a salir. ¿Por qué? Porque cuando salgas tú me vas a adorar a mí. Ahora, ¿qué es otra de las excusas que le pone Moisés a Dios? Era corto de palabra y era tarde. Capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice? ¿Es cierto, no? ¿Qué dice capítulo 4, versículo 10? Entonces dijo a Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes, y desde que tú hablas a tus siervos, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahí está, otra vez. Pero le encuentra una solución Dios a Jehová para eso. Sí. ¿Cuál es la solución que le da Dios a Moisés para este problema? Que no se preocupara que iba a escoger también si iba a ir con su hermano Aarón para que hicieran el trabajo. Exactamente, Y ¿verdad? aparte, Dios le está prometiendo y poniendo a Moisés para que vea el gran poder que tiene, porque le dice, ve, yo te mando, yo estaré contigo, y cuando salgas, ahí ya le está diciendo, yo lo que prometo, lo cumplo. Ahí está, ¿verdad? Entonces una vez más vemos aquí la acción de Moisés y vemos la acción de Dios, ¿verdad? Vamos a poner un poquito de esto a nosotros, hermanos, ahorita, ¿verdad? Un poquito a nosotros. Aquellos que hemos obedecido el Evangelio, hermanos, que hemos sido añadidos al reino de Cristo, a la iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Decimos, Moisés tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? ¿Los cristianos tenemos una gran responsabilidad, hermanos? Sí. Sí, ¿verdad? A Moisés se le dijo, ve y saca a mi pueblo, ¿verdad? Un pueblo ya establecido por Dios. A nosotros Cristo nos dice, ¿qué cosa? Ir y predicar el Evangelio, Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿verdad? Antes de esto, Cristo claramente nos da su potestad, su poder que Dios le ha dado, no solamente en los cielos, sino en la tierra. Y luego dice, ir y hacer discípulos. Marcos 15, 15, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque el pueblo, ¿verdad?, en aquel tiempo era esclavo de Egipto. Iban a ser liberados de la esclavitud. Juan capítulo 8, cuando Cristo está hablando, ¿verdad?, está predicando, Cristo les empieza a hablar de otra esclavitud, ¿verdad? Y estos pensaban que les estaba hablando de la esclavitud de Egipto, y luego aún ellos decían, pues si nunca hemos sido esclavos, se les olvidó tan rápido, ¿verdad? Pero Cristo no estaba hablando de eso, sino que Cristo claramente, si vamos ahí, ¿verdad?,
a la escritura, Juan capítulo 8. Versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Entonces, hoy, en este tiempo, hermanos, la humanidad se encuentra en una esclavitud también. Y esta es la esclavitud del pecado, ¿verdad? Ahora a nosotros como cristianos se nos ha hecho una encomienda. Y esta encomienda es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fíjense, Dios le dice a Moisés, ves, y yo voy a estar contigo. ¿Qué dijo Cristo en el versículo 20 del capítulo 28? Enseñándoles a que guarden todas las cosas. ¿Y qué dijo Cristo que iba a hacer? ¿Vale? ¿Y quién va a estar con nosotros? También nos están diciendo, ¿verdad? Cristo, Dios estará con nosotros. Entonces aquí estamos viendo claramente, hermanos, que tenemos una encomienda en la cual, como Moisés la tuvo, de sacar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Ahora, pregunta, ¿qué las excusas que dio Moisés no son más o menos relacionadas a las excusas que ponemos hoy nosotros los cristianos? ¿Cómo la ven? No estoy diciendo todos, pero estoy diciendo, ¿verdad? Pues ya, hermano, ¿quién soy yo para? Hermano, pues es que, ¿qué les voy a decir, hermano? ¿Qué les voy a decir? No decimos a veces esto entre nosotros. Hermanos, el sábado nos vamos a juntar para ir a predicar, a tocar puertas, y venimos como 4 o 5 personas. Hermano, es que, ¿qué les voy a decir, hermano? Ya le hablaste a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar, pero es que, pues yo no sé qué decirles, hermano. ¿Vemos, verdad? Ahora, así como Moisés, ¿verdad? A nosotros Dios nos está diciendo, no se preocupen, yo les estoy diciendo qué van a decir, yo estoy con ustedes. Ahora, Cristo nos dijo exactamente lo que vamos a hacer, ir y predicar, ¿qué cosa? ¿Qué es evangelio, hermanos? Las buenas nuevas, las palabras, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? A Cristo resucitado, que por medio de su sangre, ¿verdad? Tenemos esperanza. Vamos a predicar a Cristo. Lo que a usted le predicó, se le predicó, lo que usted aprendió, la fe que usted obtuvo para venir al bautismo, eso es lo que vamos a anunciar, ¿verdad? Entonces, ahora aquí vemos que le dice Dios a Moisés, ves y diles que te envió yo soy. ¿Y acaso no es lo mismo que Cristo dice, verdad, en Juan? No dice, yo soy ¿qué? Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Yo soy la resurrección. Ahí estamos. Vamos a anunciar, ¿verdad? Las buenas nuevas. Entonces, esto es solamente para ir viendo, ¿verdad? Y relacionando algunas cosas, hermano. Relacionando. Ahora, estamos viendo las cosas que estaba poniendo Moisés y las cosas que Dios le estaba diciendo. La vida de Moisés en Madián. Moisés fue, hermanos, a lo que lo envió Dios. Sí, ¿verdad? Sí fue. Moisés fue. No vamos a leer todo Éxodo porque hay mucha historia, decíamos, pero viene Moisés al pueblo, ¿verdad? Le habla al pueblo, viene a toparse con su hermano Aarón claramente. Sabemos las señales que le dio, ¿verdad? Cuando primero fue, ¿verdad? Que era la vara, la mano, ¿verdad? Claramente vemos que
este rey, este faraón, no quería soltar al pueblo de Israel y vinieron las plagas, ¿recuerdan? Y las plagas eran con el propósito de que ellos supieran que Dios es más grande de cualquier ídolo o dioses que ellos tenían, hermano. Era para mostrarles quién era Dios, que los ídolos y dioses en los cuales se enseñaban ahí en Egipto no era nada. El poder de Dios se estaba mostrando, ¿verdad? Entonces, conocemos este poder en cuanto a lo que sucedió, las plagas. No vamos a ir sobre ellas, son mucha explicación. Pero vemos que al último, ¿qué dice el faraón? Llévatelos. Llévatelos. El faraón no los quería dejar ir, ¿verdad? Era fuerte, ¿verdad? Por más que pasaba, no los quería dejar ir. Y se endurecía más el corazón de Faraón, ¿verdad? Se endurecía más y más el corazón de Faraón, hasta que los dejó ir. Entonces vemos aquí la tercera etapa de la vida de Moisés. La vida de Moisés, vamos a ver, ¿en dónde? En el desierto, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, claramente que la tercera etapa de Moisés fue enviado a Aarón. Ellos fueron, ¿verdad?, al faraón y fueron al pueblo de Israel. Vinieron las plagas, lo sacó Moisés de esta esclavitud. Aún ellos iban, lo seguían, ¿verdad? Y otro gran grandeza de Dios. ¿Qué sucedió cuando ellos iban en camino? ¿Ah? Una nube los cubría. Pero algo más que sucedió. Usaron el mar rojo, ¿verdad? Usaron el mar rojo. Entonces, entre más ellos miraban el gran poder, ¿verdad?, de Dios. Moisés claramente dirigió al pueblo. Vemos todo esto en el capítulo, ¿verdad?, de Éxodo, lo vemos. Hasta el punto que viene, ¿verdad?, Moisés y se establece. Y luego vemos cómo al establecerse ahí en el capítulo 15, después de cruzar el Mar Rojo, vemos que Moisés, ¿verdad?, canta, ¿verdad?, el cántico de Moisés. Ya ahora algunas congregaciones conocen el corito, ¿verdad?, el coro que da, ¿verdad?, glorifica, cantaré yo a Jehová, porque nada ha sido grande, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el cántico de Moisés, aquella alabanza a Dios. Vemos a Moisés, ¿verdad?, en este tiempo, en el desierto, que ya Moisés ya tomó una vida ya relajante, ¿no? Digo, ya estoy aquí, ya crucé, ya se acabó. No, ¿verdad? Vemos que aquí, en ese tiempo, hermanos, el pueblo, aún viendo la grandeza de nuestro Dios, aún viendo este gran poder, hermanos, ¿qué es lo que hacen cuando Moisés sube a hablar con Dios? ¿Mande? Vuelven a la idolatría, ¿verdad? Y lamentablemente, hermanos, que ¿quién se dejó llevar por este pueblo? ¿Quién quedó atrás cuando Moisés subió? Aarón, ¿verdad? Aarón, conociendo el gran poder, conociendo él que él anduvo con Moisés, viendo todo lo que Dios había mandado, y fácilmente, hermanos, lo enredó el pueblo, ¿verdad? Fácilmente. Ahora, en este tiempo del desierto, hermanos, también vemos en el capítulo 32, ¿verdad? Ahí de eso es lo que estamos hablando. Versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron, dice, entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Una pregunta. Este pueblo no conocía a Dios. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero todavía traían muy injertado, ¿qué cosas? La idolatría de Egipto, ¿verdad? Muy injertado la idolatría de Egipto. Ahorita vamos a ver algunos puntos de esto también, pero solamente para ver algunos puntos. Entonces vemos aquí claramente, ¿verdad?, que lo primero que hicieron es esto. Ahora, vamos más adelante, versículo 7, de ahí mismo el capítulo 3, 32 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué ha pasado con él? Pero se fijan, ya no dijo mi pueblo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que cuando uno se aleja de Dios, Dios se aleja de quién. Ya no somos parte. Ya no somos parte. Dice, pronto, dice, se han apartado del camino que yo les mandé. Rápido. Dice, se han hecho un becerro de fundación y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es de dura cerviz, dice. Ahora pues, fíjese lo que iba a hacer Dios, ¿verdad? Ahora pues, dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, dice, y de ti yo haré una nación grande. O sea, como quiera vamos a seguir. Moisés le dice, pero déjame destruir a estos ya. Déjame destruir a estos. Regresamos un poquito, ¿verdad? Génesis capítulo 6. Dice que la humanidad, todo lo que cultivaba en su corazón era, dice, y le dolió a Dios en su corazón. ¿Y qué iba a hacer Dios con la humanidad? Que lo hizo, ¿verdad? Con toda la humanidad. Pero dice, ¿encontró a quién? A Noé, a un varón. Entonces vemos aquí que dice, tú no te preocupes, así como destruyó en el tiempo del diluvio, destruyó a todo el mundo, dejó a Noé y a sus hijos. Por eso dice, no te preocupes, los voy a destruir y de ti vamos a hacer la nación. Pero aquí vemos ahora la sombra de Cristo, ¿verdad? La sombra de Cristo por medio de Moisés. Porque ¿qué hizo Moisés? Oró a Dios y intercedió, ¿verdad? Intercede por el pueblo. Intercede por el pueblo. Porque vemos ahí, dice, versículo 11, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, ahí está, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, dice. Ahora vemos aquí la acción de Moisés, ¿verdad? Versículo 15. Ya intercede Moisés por el pueblo para que Dios no lo destruyera. Pero versículo 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Y qué hizo Moisés con estas tablas? Las arrojó, ¿verdad?, contra el pueblo.
Ahora, ¿qué hizo Moisés con el becerro? Lo quemó. ¿Verdad? So, vamos a poner un poquito, ya se va a acabar el tiempo, ¿verdad? A nosotros es una gran necesidad, hermanos, que ahora como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, entendamos algo muy importante. Algunos de nosotros, hermanos, traemos raíces diferentes. Porque no todos venimos y nacimos, ¿verdad? O conocimos el Evangelio, o crecimos, ¿verdad? Algunos. Sino que algunos venimos ya al mundo religioso, ¿verdad? Diferentes doctrinas. Y es muy importante entender esto, hermanos. Que cuando venimos a conocer a Dios y conocer la verdad, todo esto, por eso dice que cuando hemos muerto al antiguo hombre, todo esto debe de quitarse a nosotros. Pero lamentablemente, hermanos, hemos visto que así como el pueblo de Israel traía esto arraigado en ellos, ¿verdad? Vinieron a ser dioses. Ahora lo estamos viendo lamentablemente en la iglesia de Cristo, hermanos. Que lamentablemente muchas ideas del mundo religioso, del mundo denominacional, se están metiendo y se están aplicando dentro de ¿dónde? De la iglesia. De la iglesia. Esto es una pregunta: ¿qué no hemos conocido a Dios? ¿Qué no conocemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, hermanos? ¿Verdad? Esto lo estamos viendo nuevamente. Por eso dice, ¿verdad? En 1 Corintios 10, las cosas estas sucedieron para que no las vuelvan a hacer. O sea, están escritas ¿para qué? Para que ustedes las aprendan y no las vuelvan a repetir. Pero lamentablemente, hermanos, el pueblo de Dios hoy en día, la iglesia de Cristo, estamos viendo que está entrando en muchos errores que cometió el pueblo de Israel, hermanos. Claramente diferentes épocas, ¿verdad? Diferentes ocasiones, culturas, pero estamos viendo que el error es el mismo. Es el mismo. Pero ahora, para este tiempo, tenemos a Cristo que intercede por nosotros. Pero recuerden, aquí vemos a un Dios que dice: voy a destruir. ¿Cuál es la cosa que va a hacer Dios hoy también? Va a destruir, hermano. Y es muy importante que entendamos algo en eso, hermano. La vida de Moisés en el desierto no fue fácil, porque el pueblo era un pueblo rebelde, hermano. Pero a causa de su rebeldía, esta generación que salió de Egipto no entró ¿a dónde? La tierra prometida. A la tierra prometida. A la tierra prometida. Y a causa de este pueblo rebelde, ¿quién tampoco entró a la tierra? Moisés. Pero porque era tanta su frustración, ¿verdad? Ya era tanta su frustración de este pueblo, que le dijo Dios: háblale a la piedra para que tome. Y era tanta la frustración que le pegó. Esto no quiere decir que Dios no lo tomó, esto quiere decir que no vio la tierra que iban a tomar, ¿verdad? Desobedeció. Entonces, es muy importante, lo que estamos tratando de aprender aquí, hermanos, que es muy importante, hermanos, obedecer detalladamente lo que Dios ha establecido. Si vemos, cada vez que el hombre hacía algo, no lo hacía de la manera que Dios lo quería, y cometían un montón de errores, hermanos. Un montón de errores. Entonces, vemos a una generación que anduvo por su terquedad, por su rebeldía. ¿Cuánto tiempo en el desierto? 40 años. 40 años. Entonces, aquí lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos, es que tenemos que aprender lo que dice Hebreos de Moisés. Ya hemos visto, ¿verdad? Hay mucho, como digo, hay mucho de qué hablar, bastante de qué hablar, pero estamos viendo algunos puntos. Hebreos capítulo 11. Esto es lo que usted y yo debemos de llevar.
Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, dice, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser ¿qué? Maltratado ¿con quién? Con el pueblo de Dios, que gozar ¿qué cosa? De los deleites ¿cuáles? Lo que usted y yo debemos de hacer como cristianos, hermanos, es estar firmes y constantes, y preferir sufrir como cristiano y como pueblo que ir a disfrutar de los deleites de este mundo, hermanos. Lamentablemente, Satanás sigue trabajando de la misma manera que trabajó con Eva, que vino a querer trabajar con Cristo. Nos lo dice primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, ¿verdad? Nos habla de ello. Dice, no améis al mundo, porque las cosas del mundo son ¿de quién? Satanás, no son de Dios. Porque los deseos ¿de qué vienen a nosotros? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria ¿de qué? De la vida. Esto es lo que le ofrecían a Moisés, porque Moisés fácilmente, hermanos, al llevarlo a la hija de Faraón, teniendo todas estas cosas, Moisés pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo ya la tengo hecha. ¿Verdad? Pero Moisés fue criado conociendo a Jehová, porque se le crió en la cultura hebrea, ¿verdad? Entonces, usted y yo, hermanos, hemos conocido la verdad. Ya sabemos quién es Cristo. Cristo es el yo soy, recuerden. Lo hablábamos en otros estudios. Ya conocemos la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted y yo ya conocemos la verdad. Ya hemos sido libres ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Ahora nosotros tenemos que ver el punto de Moisés. Sí, hizo excusas, pero él trabajó para Dios. Sí, usted y yo tal vez hemos tenido excusas, pero hay que dejarlas ya a un lado, hermanos, y hay que trabajar para Dios y para Cristo. Y seguir adelante, hermanos. Seguir adelante. No dejemos que el pueblo, o sea, la humanidad, nos enrede como el pueblo de Israel enredó a Aarón rápidamente. No dejemos que la humanidad nos lleve. No dejemos que Satanás, ¿verdad?, nos aleje de Dios. Porque así como el pueblo no entró a la tierra prometida, si usted y yo nos dejamos llevar por los deleites de este mundo, no vamos a entrar con Dios a la eternidad. Y eso no es cosa de hombres, eso es cosa de ¿quién? Dios. Entonces, es una enseñanza, ¿verdad? Hay mucho que estudiar, hermanos. Ustedes pueden seguir estudiando de Moisés. Pero aquí hemos visto 3 etapas: la vida de Moisés en Egipto, la vida de Moisés en Madián y la vida de Moisés en el desierto. Claramente en esto hay mucho más enseñanza, hermanos, bastante. Se puede tomar mucho de esto. Pero esto es lo importante. Hebreos capítulo 11, ¿verdad?, nos dice, esto es lo que hizo Moisés. Moisés prefirió servir y sufrir que disfrutar de los deleites de este mundo. Son temporales, hermanos, los deleites de este mundo. Pero cuando servimos a Dios va a ser y vamos a estar por Él por una eternidad, ¿verdad?